Muy buenas noches, bienvenidos a su clase de entrenamiento Swing y Micro Swing de la Universidad de Trading. Antes de comenzar, queremos dar gracias a Dios, bendecir la vida de cada uno de ustedes, pedirle al Padre Todopoderoso que los bendiga, que los guarde, que los cuide y los proteja, que su Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en todo momento, en todo camino. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, que para bien nos ha servido y nos servirá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos a trabajar en esta clase. Ya vamos a proponer, digamos, operaciones tipo swing, teniendo en cuenta, pues, digamos, algunos parámetros para trabajar. Bien. Por lo pronto, hay que destacar algo que vi acerca de American Express. Yo lo estuve anunciando en clases anteriores. Habíamos hablado del rompimiento de este doble techo. Acuérdense que fui muy insistente en el doble techo de American Express. Y vimos, por ejemplo, esto fue el día 25, esto fue el día 26, este es el 29. Bueno, estábamos pendientes de la ruptura, entonces fíjese cómo sucedió. El primer día hay un gap, siguiente día hay continuación, los demás días hay una lateralidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que no, digamos, no soportan las lateralidades porque los contratos pierden su valor. Entonces, ese era un punto importante que necesitábamos, digamos, observar ya en la parte real, y por eso insistía tanto en las clases anteriores con el valor de los contratos, porque cuando no conocen y no saben cuánto valoriza o desvaloriza un contrato, es cuando pierden, digamos, más dinero, porque si no se les da, por ejemplo, el movimiento continuo, que es lo que todos quieren ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días subiendo, entonces ahí es donde se desmotivan, terminan vendiendo y para al final darse cuenta que estábamos en lo correcto. Había un rompimiento, solo era cuestión de que la demanda decidiera llevar entonces el precio más arriba. Eso fue lo que sucedió. Básicamente nosotros estábamos en una ruptura aquí en esta zona. Cuando dimos la clase, eso fue el día 26, vimos que hubo gap continuación. Habíamos hablado que posiblemente una llegada a la zona de 120 pues se podía dar perfectamente. Bien, en ese orden de ideas, los contratos tenían que manejarse de acuerdo a las semanas que nosotros consideráramos. Estábamos hablando de la semana 3 de mayo, pero una semana muy, muy rápida. Estábamos hablando del 10 de mayo, que tenía más oportunidad, y estábamos hablando del 17 de mayo. Bien, ahora el precio de entrada, que es algo súper importante, ya lo expliqué, no lo voy a repetir, pero fíjense cómo en la tarea que les mandé a hacer de que se dieran cuenta a cómo abría el contrato el día lunes y a cómo cerraba el viernes, es fundamental para saber si estoy comprando a buen precio o estoy comprando muy caro un contrato. Entonces, veamos la comparativa y así lo podrán observar. Este movimiento fue anunciado eh, de verdad con anticipación. Insistí mucho en que hicieran seguimiento a American Express. Entonces, fíjense, por ejemplo, desde que habíamos anunciado la entrada, vamos a verlo tal vez así, fue el viernes habíamos anunciado y el lunes el precio abre con un leve gap, sin embargo retrocede. ¿Ven? Lo que hace el lunes. Entonces, ya nosotros estamos por fuera del gap. Bien, si tomamos una decisión de entrar el lunes, porque esto lo habíamos visto el viernes, aunque lo habíamos visto desde días anteriores, nosotros podemos establecer un nivel de entrada
pero quizás este día que vemos que es bajista, no nos atrevemos a entrar. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar un mejor precio para la entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese mismo día decidimos entrar, tal vez sí, tal vez no nos decidimos, tal vez al día siguiente, ¿sí? O cuando supera, por ejemplo, el alto de esta zona, nos decidimos a entrar eh, en este día. Ahora vamos a ver cuánto costaba para que ustedes se den cuenta que de todas maneras iba a funcionar. A esta hora el contrato costaba 61 centavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos proyectados hasta 120. Ahí tenemos la entrada en 60, vemos cómo se devuelve, llega a nuestro 50%, incluso menos, pero hoy, que es el día en que realmente hace la ruptura, llega hasta 126. Entonces, incluso entrando aquí, quizás en la zona más alta, ahí tenemos nuestro 107% en una operación de swing de 2 días, ¿ya? Totalmente factible, o sea, bien hecha sin problema. Ahora, creo que fue Enrique el que habló que le hizo seguimiento a American Express luego de la, del gap. Él dijo que el contrato se había desvalorizado más del 50%, aquí lo ven, menos 58%, para después ir a dar el 100%, ¿ya? Es cuando uno aprende eso, aprende de los precios, sabe que tiene que aguantar, ¿sí? Es preferible no salir aquí con el 50%, sino haber invertido el 2% y dejar correr. Es mucho más rentable para nosotros hacer ese tipo de ejecuciones. ¿Ven? Entonces, bueno, no entramos ni el jueves, que fue el primer gap, no entramos el viernes, de pronto tampoco el lunes, ¿ya? Y aunque hubieran entrado el lunes, todo daba para que el movimiento sucediera. Habíamos proyectado un movimiento hasta la zona de 120, prácticamente hoy ya lo dio, ¿sí? Estamos todavía lejos de 120, pero por unos cuantos centavos, pero fíjense que ya hubo una valorización. En ese sentido, cada uno debe empezar a manejar los targets, como les he venido diciendo. Una parte la sacan con el 100%, la otra ya la pueden dejar correr libremente, ¿sí? Porque si al menos la mitad de la posición la aseguran con el 100%, aunque el resto de la posición se vaya a cero, ya no van a perder, perderán de pronto las comisiones, pero pues no creo que eh, viendo que se está desvalorizando, pues nos vayamos a ir negativos, ¿sí? Al menos, por ejemplo, un contrato o uno o varios contratos los salvamos aquí en la zona de 30, cuando ya vemos que ya va a perder valor y que se va acercando su vencimiento, ya no tiene sentido mantenerlo. Entonces, este tipo de operaciones es las que vamos a empezar a hacer a partir de esta semana. Bien, cuando encontremos un rompimiento, simplemente ejecutamos con el 2%, vamos hasta el 100, ¿sí? Una parte de la posición y el resto la dejamos correr, viendo de pronto dónde encuentra resistencia, dónde hay niveles importantes, digamos, como para terminar entonces la operativa. Bien, otra que les anuncié y les hablé y les dije fue Banco de América. Acuérdense de Banco de América. Yo me cansé de avisarles y de decirles con respecto a Banco de América. Les dije que había un nivel que tenía días, pero muchos días, y que cuando eso reventara, pues iba a ser muy bonito el movimiento, ¿ya? Con los bancos sucede que las tasas de interés, ¿cierto? Son demasiado importantes para el manejo de los bancos. También les he enseñado a manejar el calendario económico y ahí en el calendario económico sabíamos que el miércoles teníamos la decisión de las tasas de interés. Ok, tomando en cuenta esa información, fíjese que un contrato de esta misma semana, el día lunes, porque eso fue el lunes, arranca en 10 centavos y llega hasta 39 centavos. Es decir, el de 10 centavos
se valorizó hasta, a ver, hasta 270%. Nada mal, ¿no? Para un solo día de trading. Y yo lo avisé, lo que me cansé de decirles, mejor dicho. O sea, no sé qué más decir. Ya lo otro que me queda es, digamos, más adelante será decir, bueno, voy a entrar en tal precio y en tal acción. Pero yo esto lo avisé, pero me cansé de decirlo y decirlo y decirlo. Ese día abre con gap por encima de esa zona que había sido tan fuerte. Veámoslo en velas diarias para que se den cuenta de qué era lo que yo hablaba. Toda esta zona, miren, 30-21. El nivel importante eran 30-14, ¿sí? Pero como es una zona, digamos que los 30-20 intentó aquí, luego esta trató de ir, ya esta era la que estaba anunciando. Si uno no está seguro y no quiere, digamos, como arriesgarse, este día ya no había que pensar tanto. Era entrar y salir. ¿Cuánto se movió ese día? Miren, ese día se movió 76 centavos. Pero yo les he enseñado algo, no sé si aquí ya lo enseñé, que realmente no se movió 76. Esto se movió un poquito más. Miren, si ustedes rellenan esto, se van a dar cuenta que el movimiento fue incluso un poco más grande. Miren, vamos a tratar de que nos quede perfecta ahí. Desde el cierre, vamos a ver cuánto se movió hasta la parte alta. Fueron, ¿cuánto? 83 centavos. ¿Ya? Entonces, una acción que no se mueve tanto en una semana, con esos 83 para mí era más que suficiente eh, para la semana que estaba corriendo. Fíjense, en esta semana se movió 61, en esta se movió 1.16, 1.48, 1.64, 1.07, 3.43, 94, 1.53, 71, 70, 1.2. Entonces, si se dan cuenta, el movimiento de ese día, ¿sí? Fue fundamental. Incluso esta semana se movió $1.02 al final de cuentas. Entonces, para mí, en ese orden, ¿sí? La operación, solamente con lo que hizo el día lunes, fue perfecto para un resultado tipo swing, una preparación que tuvimos desde mucho tiempo atrás, porque esto no fue de la noche a la mañana. Ustedes saben que nosotros duramos mucho tiempo buscando o esperando este movimiento, recuérdenlo. Desde esta zona hasta aquí se movió $1.02, ¿no? Teniendo en cuenta el gap, se movió pues mucho más. Y eso es lo que estamos buscando. Es quedarse ahí atrapado, por ejemplo, bueno, se pudo haber hecho, pero yo pienso que si ustedes tomaron esta operativa que dio 319%, 315, creo que era súper importante. Yo de mi parte tomé los de la siguiente semana porque pues digamos, no estaba en pantalla, más bien desde el celular, estaba más bien de viaje, pero yo sí tomé, ¿cierto? La oportunidad, por ejemplo, aquí cuando el precio abre, creo que los compré como a 20 de la siguiente semana y obviamente ya tenía la salida, por ejemplo, en 100 y alcancé a 200, ¿sí? Ya el último contrato creo que lo pude vender ya cuando venía aquí bajando. Ya ahí digamos que no quise esperar más hasta 150 aproximadamente, ¿ya? Ahora, ya el resto de los días pues fue muy complicado, muy difícil para la operativa. En un solo día se hizo lo de toda la semana. Entonces, como siempre, la pregunta que le surge a la gente es, ¿dónde me salgo? ¿Dónde me salgo? Entonces yo digo, pero es que esto es algo de estadística y probabilidad.
Cuando yo sé cuánto se está moviendo, pues digamos que tengo más oportunidades porque yo estoy trabajando con semanas, con tiempo. Entonces, para mí el movimiento de uno en dólar con dos es un movimiento promedio, ¿sí? Hay semanas de 73, de menos. Y como sabía que el miércoles habían tasas de interés, yo no me iba a arriesgar a dejar esto abierto, ¿ya? Entonces, ahí les dejo esa explicación y sobre todo que esto fue algo real, algo que hicimos, ¿sí? No sé cuántos de los que están aquí pues se atrevieron a entrar solamente con el análisis que dijimos y pues la señal de que a lo que rompiera la zona se podía ir con mucha fuerza. Esperar que continuara sabiendo que el miércoles era minutas, tasas de interés es muy difícil, ¿sí? Con las declaraciones todo podía pasar. Entonces, el ejemplo claro está que el miércoles, acá, el precio el miércoles va al alza, se devuelve con mucha fuerza y cuando salen las minutas, que es a la 1, a las 2 de la tarde hora de Nueva York, el precio cae hasta el soporte intradiario, luego rebota, pero al final de cuentas termina cediendo terreno. Ahí está tratando de recuperar, ¿ya? Tenemos todavía oportunidad si de pronto el precio lo vemos que abra, por ejemplo, con gap, nos podemos tratar de meter en esta operativa buscando puntos más altos, ¿no? Eso es lo que podríamos buscar. Recuerden que desde, perdón, 30.73 o 30.70, que fue donde cerró, tenemos que proyectarnos eh, tal vez algo así como un dólar desde esta zona. Tendríamos que proyectarnos un poquito más, a ver si de pronto llega. Ahí serían 60 dólares, 60 centavos. Vamos a mirarlo en diarias para complementar esto. Esto les va a ayudar mucho porque muchos de nosotros somos visuales, ¿cierto? O sea, al ver, digamos que comprendemos un poco mejor. Vamos a intentar, por ejemplo, replicar este movimiento que hizo aquí para la siguiente semana, ahí, a partir de ese punto. Vamos a suponer que el precio arranca más o menos en esa zona hasta donde podía proyectarse, 31.50 más o menos, teniendo en cuenta el movimiento que hizo este día, un rango de 76, perdón, estaba equivocado, era solamente 76. Entonces, si hace un movimiento parecido, nos iríamos hasta 31.5. En ese orden de ideas, podríamos tomar de esta misma semana contratos, por ejemplo, como el 31. Para la siguiente, por ejemplo, ya podríamos trabajar 31.5. Para el 24 de mayo, por ejemplo, también el 31.5. Y dependiendo cómo se muevan, ¿cierto? Vamos a valorizar un poco más hasta tener 100, 200%. Recuerden que de todas maneras hay que tener muy en cuenta el sector de los bancos que tiene su propio ETF, que es el XLF, se encuentra en una situación muy particular y es que está en una zona de los 28 dólares en la cual encontramos muchísimo resistencia, ¿no? O sea, estamos viendo una super resistencia, ¿sí ven? Entonces, si llega a romper, seguramente es porque los bancos, ¿cierto? También intentarán hacer lo mismo. Entonces, estamos a expensas, por ejemplo, de que haga un rompimiento como este de unos 2 días al alza, ve a ver si, por ejemplo, puede o no puede lograrlo y estar atentos entonces a Banco de América ya para la siguiente semana. Ya no sería el 10 de mayo, sino 17, ¿cierto? El día 17 de mayo. Vamos a mirar.
el 31.5 que ahora mismo vale $15. Vamos a colocarlo, lo analizamos un poco. 31.5 del 17 de mayo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que que el día de la ruptura abrió a 15 y dio hasta 42. Nada mal, ¿no? O sea, una gran valorización. Entonces, digamos que en la próxima oportunidad de Banco de América, tal vez abra más o menos en esa zona, quizás más abajo, ¿ya? Y pueda valorizar si va al alza. El punto más bajo de este contrato es 10 centavos, es decir, que ahí estaría nuestro punto de salida. Ya no tendríamos nada que esperar ahí, a no ser que haya un movimiento de retroceso de rebote, ¿cierto? Un retroceso fuerte con rebote más fuerte aún y que se vaya con todo el impulso mayor. Esa sería más o menos la proyección que estaríamos analizando. O sea que al final de cuentas, digamos que veríamos una vela podría ser así, o sea, una vela semanal, ¿no? Tengo que hacerla en semanas. Vamos a cambiarnos a semanas y aquí empezamos a ver cómo funciona esto. Entonces ahí tenemos la vela de la semana. Empezamos a proyectar y ahí nos damos cuenta que posiblemente llega hasta 31.50 y ya veremos entonces cómo un contrato puede volver a valorizar, ¿cierto? Hasta una parte bastante alta. Eso coincidiría más o menos con estos niveles 31.30, 31.50. Eso es lo que podemos proyectar. Entonces, lo que estoy haciendo hoy es para que ustedes lo hagan con las demás compañías. Yo no estoy diciendo solamente vamos a estar con Banco de América. No, lo tomo como ejemplo porque es que ya dio resultado. El día lunes, no sé, no sé si de los que están aquí entraron o no, pero yo me cansé de repetir y repetir y ese día había que ejecutar, ¿ya? Entonces ahí lo tienen. Bueno, ustedes ya saben cómo se hace la proyección. Hoy en el intradiario hablé de un swing o micro swing para Bristol Myers. Bristol Myers tenía un upgrade, tenía gap up. Les expliqué cómo trabajar el gap up precisamente con esta compañía. Y pues como estaba mirando que hubo una resistencia en 46.87, prácticamente en $47, vimos como el precio se fue. Hablé de swing, micro swing, para que dejaran correr los contratos. Hoy en vivo y en directo yo compré contratos de esta semana, de este strike, a 44 más o menos, luego recompré unos por aquí en 30 y tantos, porque les enseñé lo que estaba haciendo el precio de la compañía, todos asustados cuando hizo este movimiento. Acá les enseñé que uno podía recomprar, pero eso es para intradiario, no para swing. Y que acá entonces cuando iba subiendo, ya pasamos a positivo, vendemos, salvamos la posición. Pero yo desde el principio dije, esto es para largo plazo, ¿ya? Pues miren hasta dónde, hoy fue un día extraordinario, o sea, lo que hizo hoy no es normal, ¿ya? Es muy pocas veces que sucede y había que aprovechar el movimiento, mírenlo. Desde 45 aproximadamente, que fue la apertura, de una vez nos fuimos hasta 133. Entonces, 100% en un solo día, ¿cierto? Pues es lo que estamos buscando, ¿ya? Pocas, pero efectivas. ¿Bien? Bueno, ahora vamos con el caso de Amazon, que todo el mundo está emocionado con Amazon. A Amazon hoy también lo mostramos en intradiario, que en intradiario hablamos de cómo el precio, por ejemplo, a ver, el precio estaba haciendo soporte en esta resistencia, mientras, perdón, en este soporte estaba, en este nivel estaba haciendo soporte, mientras no bajara a ese nivel, las posibilidades eran ir al alza. Y les mostré con un contrato, ¿sí? Que lo compramos, se desvalorizó hasta el 40%
y luego rápidamente dio casi el 100% en un movimiento hasta esta zona. Luego, pues dio, no sé, 200 o 300%, vamos a mirarlo. Fue el 1965. Fíjense que esto lo hicimos en intradiario. Vamos a colocarlo acá en 15 minutos. Entonces fue un contrato que llegó a la parte más baja en 99. Nosotros lo compramos más o menos a 1.72 y su mayor valorización dio 281%. Lo que pasa es que eso era un contrato que vencía esta semana. Entonces, esos contratos son muy complicados porque tienen mucha volatilidad y se necesita estar presente. Para la siguiente semana, la idea es, por ejemplo, si uno tiene capital suficiente como para comprar uno o varios contratos y dejarlos correr, la idea era, por ejemplo, trabajar con un 1970 en una semana más cerca, para más adelante, tal vez un poco más eh, proyectado a más tiempo. Entonces, por ejemplo, el 1970, una persona pudo haber comprado hoy, ¿sí? En cualquier punto, no interesa, digamos que lo compró a $13, ¿sí? Yo les enseño en intradiario que nuestro riesgo está ahí, o sea, si el contrato baja de ese precio que es 10.55, adiós, pero porque se trata de intradiario. Pero les enseño que cuando es scalping y intradiario acá. Pero cuando hablamos de swing, si ya nosotros decidimos entrar ahí, hay que dejar correr. Solo en hoy, por ejemplo, tenemos un 60%. Acuérdense, si el contrato es de más tiempo, más semanas y más valor, ese 60% representa buen dinero, ¿sí? Ahí estamos hablando de $800 de ganancia, ¿sí? Ahí. Y con un riesgo de $273 aproximadamente. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia cuando uno trabaja con contratos a más tiempo en Amazon. Es lo que puede suceder. Ahora, 1980 de la siguiente semana, comprado en la apertura, por ejemplo, se desvaloriza y uno está negativo 28%, pero al final de cuentas llega hasta el 40%. Este es un contrato que uno puede dejar seguir, ¿no? Trabajar. Ahí uno se ganó $755 y tuvo un riesgo más o menos acá en esta zona de unos $238, ¿ya? Porque si el precio, por ejemplo, me llegaba a mí a bajar de esta zona, seguramente yo hubiera vendido la posición sin pensarlo tanto, ¿ya? Ahora, ¿qué proyección puede tener Amazon? Que era lo que me preguntaba alguien y yo le digo, es que esto que hizo Amazon no era para que diera tanto, porque si ustedes se dan cuenta, esto fue lo que terminó haciendo hoy. Si ustedes lo ven rellenando el gap, ese fue el movimiento de hoy. Y eso fue un movimiento exactamente de, ahí lo tienen, $47, ¿ya? Incluyendo el gap. Sin el gap solamente fueron $28.4, pero fue un gap impresionante. Incluso son más porque fue con gap down de ayer y luego gap up. Entonces estamos hablando de aún más valorización. También les enseñé que esto se movía por noticias, básicamente el día de hoy, $61 se movió en total, ¿no? Entonces, se dan cuenta que hoy era uno de esos días para, digamos, invertir en Amazon para intradiario y tal vez proyectarse un poco a la parte swing. Ya está saliendo de los 1950, que era algo que necesitábamos. Vamos a ver si en esta semana que se aproxima llegamos a 2000, ¿sí? Porque eso fue lo que hizo en esta zona. Desde 1950 rápidamente llegó a 2000. Entonces veremos si vamos a llegar a los 2000. Bien, bueno, voy a borrar esto, ya esto lo entendieron. Eh, vamos a ver.
Mm, bueno, voy a leer las preguntas o los comentarios y continúo. Roberto dice, hace unas pocas semanas yo no estaba interesado en microswing o swing, únicamente en day trading, scalping, pero con esta serie de clases me doy cuenta de lo ventajoso que puede ser este sistema. Esto es oro puro. Gracias, Daniel, por todo este material. Que Dios te siga bendiciendo y usando sin límites. Amén. Que así sea, señor Roberto. Miriam le dice, movimiento de Amazon que nos has enseñado a tomar los viernes con movimiento y noticia. Sí, es que los viernes con Amazon todos los contratos pierden su valor, ¿sí? Porque lo pierden, pero no quiere decir que no se pueda trabajar. Al contrario, cuando pierden el valor, quizás se vuelven más atractivos. Veamos el contrato 1960. Miren esto. Llegó a costar 1,45 y se fue hasta 9,28. Es impresionante, ¿cierto? Cómo un contrato de $1,28 se convierte en una ganancia de $774. Luego volvió a estar aquí en la zona de 2,47 y siguió otra vez dando ganancia. Miren, 2,29 más o menos en el punto más alto, 133%. O sea, fueron varias veces que dio esto, pero esto es para el que tiene tiempo, para el que pues ha escuchado o ha visto la explicación, la ejecución, que hoy hicimos una, entonces es importante, ¿no? Lucy dice, respecto a Amazon, ¿qué nos recomiendas para hacer swing o micro swing? Ya lo dije. Mary me dice, gracias, la veo solo los viernes, correcto. Swing o micro swing se necesita buen capital porque la proyección es hasta 2000, ¿sí? Podría ser. Pero ¿qué sucede para todos? Que los contratos de Amazon pierden demasiado valor. De hecho, vamos a mirarlo, ¿sí? Yo sé que hay personas que no les gusta que uno repita, pero es necesario. Miren, solamente mírenlo acá y me van a decir. ¿Cuánto costaba el contrato el día lunes? Lo vamos a mirar. Entonces, el día lunes fue el 29. Acá es este día. ¿Cuánto costaba el contrato? Mire, costaba 16,46. Terminó costando 9,16 y llegó a estar en 10 centavos. ¿Sí? En 10 centavos. Y hoy recuperó valor hasta 9,48. Por eso hacer swing con esto no es tarea fácil. ¿Ya? No es tarea fácil. Se requiere de que Amazon realmente continúe subiendo, porque hoy ustedes vieron que un contrato de 90 centavos de dólar se convirtió en $900, ¿sí? Pero miren cuánto costaba antes. Costaba $10, estuvo en 33, toda la semana se cansó de perder valor y hoy volvió a valorizar, pero ya no recupera, ya no va a recuperar el valor que tenía antes. Por eso yo pienso que si uno hace swing con Amazon y, por ejemplo, tiene la oportunidad de que el lunes se le vaya hasta 2000, ¿ya? Hay que aprovechar ese movimiento, ¿sí? Porque no sabemos si el contrato se vaya a desvalorizar más adelante. Ahora mismo tenemos 13,40, pero digamos que si el contrato sube, tal vez llegue a la zona de 29,30 dólares. ¿Cómo lo sé? Mirando la tabla o cadena de opciones. Sé que, por ejemplo, el 1980 se llega a posicionar acá, va a costar 20 dólares, ¿sí? Pero si sigue subiendo y Amazon sube 20 dólares más, estaríamos hablando aproximadamente de llegar a esta zona y costaría 29. Aquí está. Por eso no es fácil. Tiene que ser el día preciso para poder trabajar con Amazon. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, busquemos otras acciones para los que de pronto les gusta algo más tranquilo. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola pues es muy lenta. Veamos. Pero puede funcionar, ¿sí? Por ejemplo, Java llegó a 49, hizo el retroceso, vamos a ver si es capaz de continuar, ¿ya? Y
se trabaja, por ejemplo, con el contrato 49 de la siguiente semana, vale $17, de la siguiente semana vale 30. Este podría ser, por ejemplo, una oportunidad. Veamos. Entonces, digamos, compramos en 33, la acción sigue proyectándose hasta los puntos que ya teníamos más altos, que fue donde llegó a 49.14. Es muy probable que el contrato desde los 33 llegue hasta los 60, ¿sí? O un poco más. O sea que podemos hacer un 100% si la acción continúa al alza. Esa es la posibilidad que tenemos ahí en Coca-Cola. Bien, acá yo tengo una lista que es el Dow Jones Industrial. Entonces podemos ir revisando acción por acción. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Acumulaciones, rangos, consolidaciones de precio, rupturas, ¿ya? Para poder, digamos, trabajar los swing o micro swing. Esta está interesante porque la media móvil 200 diaria está haciendo ¿qué? Resistencia, ¿ya? Si Goldman Sachs, por ejemplo, me llegase a abrir por encima de la media móvil 200, yo podía proyectarme en un movimiento semanal. Mírenlo acá. ¿Ya? Por ejemplo, si llega a ser la ruptura, me dice que mueve $5.63, puede ser 11, pueden ser 11, como dice acá, pueden ser 12. Sí, hay múltiples, digamos, precios a los que puede llegar. A mí me suena, por ejemplo, que pueda llegar hasta los 200, acá en esta zona, 213, zona de soporte, mire, soporte, 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 ¿sí ven? Acá. Entonces, si yo me proyecto un swing con esta compañía, ¿qué contrato debo elegir? Quiero que me digan, a ver si están pendientes de las explicaciones. Ya olvidémonos del 3 de mayo. También podríamos trabajar 10 de mayo, pero para swing es mucho más riesgoso porque tenga que entrar y salir con la ganancia, ¿sí? Pero para la siguiente semana podríamos estar trabajando. Entonces, ¿qué contrato, por ejemplo, pudiéramos trabajar? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿quién me dice? Edwin dice que el 212, o sea, 212.5, ¿cierto? Acá, 212.5, ¿sí? El que está en ITM, 215, dice Eiber, puede ser 215, ¿ya? Entonces, miren, si es de esta misma semana a 10 de mayo, lo más prudente es que tomemos 212.15. Vamos a cargarlo y los vamos a ir mirando. Si es del 17 de mayo, nos podríamos tratar de pasar a 215, ¿ya? Del 24 de mayo podríamos subir hasta 217. Ahí lo van a estar apreciando, ¿ya? Entonces fíjese cómo hemos tomado varios contratos. Ahora, lo que quiero que vean es la proyección que vamos a hacer. 5.63, bueno, no sabemos cuánto se va a mover porque realmente esto es muy complicado, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere saber, esto tiene una volatilidad que es la G, ay, se me olvida el nombre de esta. BX, no recuerdo si es GS, sí, aquí está. Esto tiene su propia volatilidad, ¿sí? Entonces, digamos que mientras la volatilidad trate de bajar, pues los precios intentarán subir, que es lo indicado, ¿ya? Entonces, que esta compañía tiene su apoyo ahí en la volatilidad. Fíjense que la volatilidad ha venido como bajando, se mantiene más o menos en esta zona. El día que hizo su gran movimiento,
A ver, fue más acá, aquí, fue este día, ¿no? Vamos a mirar. Fue precisamente en este día que la volatilidad bajó considerablemente y fue el mayor movimiento. Es muy difícil, digamos, saber para dónde o cómo, pero la volatilidad, digamos que va diciéndonos cómo se encuentra la compañía. Yo simplemente voy a proyectar el peor de los escenarios, ¿sí? El peor de los escenarios es de, digamos, cerramos en 207, 212, 213 aproximadamente. Bueno, coloquémoslo hasta 213. Ahí, ya. Esta sería mi proyección en el peor de los casos, que sea que la acción no se mueva casi, ¿sí? Que sea una acción que de pronto no tenga mayor movimiento. A ver, la hice muy grande. Ahí. Digamos que la acción la siguiente semana hace un movimiento parecido a estos, cualquiera de estos. Ahí está la proyección. Nos vamos hasta 213 aproximadamente. Pequeñito. Entonces, el precio nos abre en 207,63 aproximadamente. No sabemos si tiene gap o no tiene gap, pero que lo tomemos más o menos en esta zona o después de los altos. Y tenemos la proyección hasta 213. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrato que nosotros compremos, si es de esta semana, 212,50, estaríamos comprándolo más o menos, ¿cierto? Depende de donde abra, a $60. Si llega a 30, quizás ya no valga la pena porque ya va a estar muy bajito, aunque puede llegar a 20, 10 y después volver hasta $2, $3, qué sé yo. Pero lo que quiero que sepan es que si la acción esta semana llegase entre lunes y martes, ese contrato se llega a posicionar en ITM, lo vamos a poder vender a este precio aproximadamente, $2.38. ¿Sí ven? Que es el precio donde quedan los contratos ITM aproximadamente. Entonces, si este contrato 212 sube hasta este lugar, vamos a encontrar una gran valorización. ¿Sí ven? Desde $60 que vale ahora, va a llegar a 237 si se mueve rápido entre lunes y martes. Para la siguiente semana, ya nosotros podríamos dejarlo correr si podemos comprar dos, ¿sí? Vendemos uno con el 100% y el otro lo dejamos correr para mirar cuál es el movimiento de la compañía por encima de ese nivel. Ver si puede llegar, por ejemplo, a 213, ¿sí? O quizás más. ¿Qué tal que nos sorprenda, por ejemplo, y nos lleve hasta 215? Sería espectacular. De la siguiente semana, miren lo mismo. Vale 81. Este tiene un poco más de riesgo porque ha estado pues un poco más bajo, pero en esa zona se puede estar comprando porque tenemos toda la semana para que se valorice, hasta incluido el viernes, no habría problema. Para el que sigue, está en 89, ha estado en 41 como más bajo, o sea, un poco más del 50%, pero si esto se mueve rápido en esta semana, miren cuánto puede llegar a valer, hasta $4, ¿sí ven? Porque tiene 2 semanas y ese también se puede dejar correr hasta el viernes de esta semana, incluso unos días más, si mm, todo va subiendo. Recuerden que la mayoría de las personas esperan que las acciones suban sin parar. Eso es lo que la gente tiene en mente. ¿Sí? La gente quiere ver 4 días al alza. En este caso, pues tenemos un rango y esperamos que rompa. Pero muchas personas quieren ver continuaciones y eso no sucede siempre así. O sea, hay gente que quiere ver 1, 2, 3, 4, 5 días subiendo. Ojalá se pudiera todas las veces, pero no es posible. Miren, días de rangos,
luego rompe y hace un poquito nada más. Por ejemplo, este día rompió y se alcanzó a mover, ¿cuánto? $7, nada mal para una semana, ¿sí ven? $7. Entonces fíjense que uno sí puede trabajar proyectando sus movimientos de manera semanal y sabiendo escoger los tiempos, ¿ya? Todo lo que estoy haciendo hoy, todo lo que estoy haciendo hoy es ejemplo para que usted lo haga con lo demás, ¿ya? Y les estoy dando cuáles son las salidas, o sea, la proyección del movimiento en el peor de los casos, ¿ya? Para la semana. Estamos viendo lo que puede pasar en una semana. Les estoy dando una estrategia, es la mitad de la posición sacarla con el 100%, ¿sí? Y el resto dejarla continuar. Y cuando vaya cayendo, pues sacarla en cero, en break-even o que cubra comisiones, pero no dejarla ir a cero, porque ¿para qué? Si ya tomamos un movimiento ganador. Bueno, listo. Creo que vamos muy bien. Todos dijeron 2.15, 2.12, ¿sí? Exacto. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué, como dice Edwin, por qué el 2.12.5 para esta semana? ¿Por qué, o sea, por qué tan cortico y así como tan, tan encima, ¿no? Acá se ve. ¿Qué tal que el precio entonces intente más o menos llegar a esa zona? Veamos. Porque el precio aquí ya he encontrado algo de resistencia. No sé si lo ven claro como yo lo veo, pero vamos a graficarlo. Miren, este nivel que fue soporte, vamos a alargarlo. Ahí. ¿Qué sucedió cuando el precio iba aquí? Justo ahí, ¿cierto? No pudo y se devuelve. Entonces está haciendo lo mismo, ¿ya? Está en esa zona en la que el precio no ha podido continuar, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora, si yo lo proyecto a más tiempo, estamos hablando de mucho más tiempo. A ver si se nota el precio, mírenlo. ¿Sí ven? Es una zona. No es un precio exacto, pero es una zona. Cuando uno tiene las zonas definidas, uno sabe que por ahí algo puede suceder, miren. ¿Ya? Entonces, este es el primer punto que debemos tomar en cuenta. Y más arribita, en la zona de 2.15, 2.12, ahí también hubo mucha resistencia, mucho soporte, ¿ya? De todas maneras, ustedes tienen que darse cuenta que la media móvil 200 en diarias nos ha venido dando la tendencia, ¿sí o no? Es clarísimo eso. No me lo estoy inventando, ustedes lo pueden apreciar en el gráfico. Estamos hablando de eh, análisis técnico exclusivamente. Entonces, miren, desde el punto más alto, perdón, que es este de aquí, miren el punto más alto, ¿ven? Es una línea que ha venido tocando, que está tratando de salir de ella, pero la media móvil 200 es la que nos ha venido llevando la resistencia lentamente, ¿ya? Entonces vino de una etapa alcista, ahí la tienen. Luego vino una lateralidad, que es esta que está aquí, que es cuando se pone plana, sale de la lateralidad para continuar, luego vuelve a entrar, toca en la 200 y la 200 nos va dando el camino de lo que posiblemente pueda suceder. ¿Ya? Entonces está en una buena posición. Vamos a ver qué termina por suceder. Pero ese es lo que uno se da cuenta. Ahora, esto no solamente se ve en diarias, hay que verlo en semanal para proyectar. Miren qué bonita se ve la vela que hicimos nosotros. ¿Sí o no? Estamos viendo más allá. ¿Se dan cuenta? No sé si vaya a pasar, pero me parece muy bonita, ¿cierto? La situación en la que se encuentra el precio y pues posiblemente logremos un buen movimiento después de que se pueda lograr hacer. Ahora estamos en el mes de mayo, muchas compañías tienden a caer,
¿sí? En el mes de mayo. Así que hay que tener mucho cuidado. Mayo fue bajista el año anterior. Mayo fue bajista en el 2017. ¿Ven? Mayo fue bajista después de ir arriba. Este mayo fue alcista. ¿Ven? Entonces nosotros no sabemos, pero el mes ya está tomando forma. Miren, ¿ven? Está tomando forma, está perdiendo fuerza aquí el histograma en el MACD, así que todo puede suceder. Bueno, hay algunas preguntas aquí, vamos a mirar. Eiber dice, ¿hay que hacer gestión de capital? Claro que sí, no se puede entrar ahí con todo el capital. Edwin dice, la MA200 nos indica que hubo fuertes resistencias anteriores. Sí, señor. O sea, la vela, mira, cuando uno piensa en medias móviles debe saber interpretarlas y es muy sencillo. Mira, a ver. Si yo la veo en velas diarias, ¿qué me está mostrando la media móvil 200? Me está mostrando los 200 días anteriores. Suma todos los precios y me saca un promedio de los 200 días anteriores. Pero 200 días, ¿a cuánto equivale en bolsa? Digamos que son 20 días por año, por mes, ¿cierto? Y en un año son 12 meses, entonces me da 240. Podríamos llegar a la conclusión que la media móvil 200 me dice dónde está el precio con respecto a un año de trading. Así, eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Y si eso logra suceder, fíjense que las medias móviles de mediano plazo, como la 50, que son 2 meses, la 20, que es un mes, la 8, que es como semana y media, todo el precio estaría por encima de todas esas medias móviles. ¿Ya? Sería un cruce de todo lo anterior, pero la más fuerte pues es la 200, porque ya cruce hubo acá, en esta zona, ¿sí ves? Entonces, eso es lo que estamos tratando de interpretar. Edith dice, ¿cómo no sabemos como no sabemos con exactitud lo que va a pasar en el futuro, sería recomendable también hacer la proyección bajista? Claro que sí. Y dice, si Goldman Sachs abriera con un gap up y lo cerrara, pudiéramos entrar en el pullback para un gap profesional. Podría sí y no, porque eso dependería de lo que estuviera haciendo el mercado. Puede que la acción solamente abra con gap, busque cerrarlo. Si vemos una posibilidad de rebote, tal vez valdría la pena. Pero si vemos que todo el mercado se hunde, pues no tendría sentido tratar de hacer este swing ahí. Podemos usar Fibonacci. El Fibonacci es una herramienta que se usa y hay que mirar la eficacia, la sensibilidad en cada compañía. No todas responden igual a Fibonacci. Eso lo he explicado en el grupo intradiario. A veces uno hace Fibonacci en 5 minutos y es perfecto, ¿no? O sea, los niveles son casi perfectos, pero depende de cada compañía. Compañías que no tienen nada que ver con eso. Eiber dice, disculpa, ¿qué viste tú en Bristol Meyer para tomar la decisión para hacer una recompra si en ese momento perdió el soporte y donde hiciste la compra no vi otro soporte? Ah, ya. Bueno, vamos a responderle a Eiber. Es muy sencillo, Eiber. Mira, préstame atención. Cuando yo veo a Bristol Meyer veo un gap, ¿sí? Veo un gap y veo la salida del nivel 47. Esto lo expliqué al comienzo cuando estaba diciendo por qué dije microswing acá. Míralo. Este nivel 47 para mí fue fundamental. ¿Ya? Ahí fue donde se cruzaron las medias móviles con anterioridad, porque eso fue el día anterior. Ahora, el gap yo lo veo como ya la salida de este nivel y sobre todo que tenía un upgrade que le habían dado hoy, ¿ya? Entonces, el precio de la compañía está tratando de
hacer la recuperación. Así como aquí se cruzó la 8 con la 21 para la caída, aquí se cruza tal vez para la continuación, ¿ya? Ahora, lo que tú hablas es netamente intradiario. Tú me estás diciendo que porque yo recompré en vez de vender, ¿sí? Pues yo recompro porque el precio está en la zona de resistencia número 2. Tiene ya el gap y rellenar el gap es mucho más difícil en esa situación que de pronto continuar, ¿ya? Porque ya ha pasado mucho tiempo la acción en ese rango, ¿sí? En ese rango sin movimiento. Es un rango muy pequeño, entre 46 hasta 45 aproximadamente. Entonces aquí yo me decido a recomprar, pero guardando la estrategia de capital, ¿sí? Yo recompro, acuérdate que yo recompré, eh, el precio me quedó en 37, entonces yo sabía que si lo dejaba caer de 33, sácame la cuenta. Me quedó a 37 cada contrato. Si llega a 30 a 32, son $5 por contrato. Se compraron 3 en total, perdía $15. Estoy cumpliendo con mi gestión de capital. No puedo perder más de $20 en cada operación que hago en vivo con ustedes, ¿cierto? Entonces ahí la estaba respetando sin problema, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso lo hice. Yo no estaba pues 100% seguro de que no iba a caer, pero pues viendo esto, este es un gap con continuación, eso no, pues yo no tenía casi duda, pero igual como la duda no paga, pues la gestión de capital me hubiese cubierto de no perder más de $20, ¿sí? Al final de cuentas, pues se ganó muchísimo más que eso. Bueno, ta, 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 ta. Golden Cross, dice Maciel. Bueno, la 20 con la 50, o sea, el largo plazo con el mediano plazo. ¿Sí? Eso es el Golden Cross, cruce de oro, o igual que el cruce de la muerte, que viene siendo la 50 con la 200. Acá, míralo. Este es el... Ah, ¿yo qué hice? Ah, vamos a verlo en Netflix, que es mucho más reciente. Míralo. En Netflix, por aquí en la parte bajista, la media móvil 200 iba aquí, ¿ya? Y aquí se cruzan, ahí. Esta es la 200 y esta es la 50. Y ahí se cruzaron, acá, ahí. Y el precio pues vino abajo, en su nivel más bajo que nunca, a 2.33, ¿ya? Y más adelantico, ahí se cruzan otra vez lo que llaman cruce de oro. Ahí está. Lo que no me gusta tanto es que la media móvil está muy plana, ¿sí? Muy plana. Pero no importa, así se le llama y así lo tienen en cuenta los que hacen análisis técnico. Bueno, creo que ya. Vamos a ver ABGO. ABGO. Bueno, entonces ABGO, miren. Esto está muy bueno. Miren, ¿qué notan en esa zona? Lo que fue resistencia se convirtió en soporte. Luego, lo que se convirtió en resistencia se ha convertido en soporte. No sé si lo ven claro como yo lo veo. Ahora tenemos el soporte, la resistencia acá en esta zona. ¿Ya? En este momento estamos en el rango. Fíjate. Sale del rango, hace su techo, llega a su piso que coincide con las resistencias anteriores, vuelve otra vez a intentar, no puede. Entonces, en esta zona tendría un buen riesgo, ¿sí? Es un riesgo alto. No sabemos si decide o no. Está para romper los altos históricos, está pues en zona doble techo. Los doble techos no son así como muy, muy atractivos, muy llamativos, pero hay que hacerle seguimiento, ¿sí? O sea, no estoy
tan convencido, no me convence tanto. Mm, yo lo miraría también en semanal, a ver qué está sucediendo. Mira, esta es una semana muy buena, $17. Hay semanas de 15, hay semanas de 16, hay semanas pequeñitas de $7, ¿sí ves? Entonces hay que mirar, proyectarse. Digamos, si desde esta zona 315 intentamos de nuevo ir al alto histórico, ¿ya? Hacer una vela un poco más grande o simplemente de nuevo tocar el techo y quizás ya ahí mirar, verificar, ¿sí? Digamos, que si puede continuar o no sobre esa zona. Porque ahí lo que está generando básicamente es un rango y se ve clarísimo, o sea, el rango está ahí eh, presente, ¿no? O sea, es que se nota demasiado. Lo bueno de esta y lo que me llama la atención es que muchos niveles se convierten en soporte, resistencia, mira. Es como una tendencia bien marcada y es una tendencia que nos favorece mucho, ¿sí? Nos favorece muchísimo. Mira, el precio va tendencialmente, podría ir a buscar más puntos arriba o simplemente podría retornar, cosa que no ha hecho desde hace mucho tiempo en semanas, ¿no? Ni siquiera a la media 8. Y en diarias, básicamente estamos viendo el mismo canal, ¿sí lo ves? Pero digamos que aquí hay otro canal. No, ¿qué hice? Acá se ve otro canal, no sé si lo alcanzas a apreciar, que es el canal que está haciendo actualmente. ¿Sí ves? Es un canal dentro de un canal más grande aún. Pero recuerda que ya pasamos de trimestre, ¿sí ves? Cada vez que veas esta línea, estos símbolos, ya pasamos de trimestre y estamos viendo el comportamiento durante el trimestre. Si aquí encuentras soporte y continúa al alza, ya sabes lo que puedes hacer. Ya es simplemente proyectar. Proyectar es algo que realmente funciona, ¿sí? Porque es muy visual y nos hace ver hacia dónde puede ir el precio tanto a la alza como a la baja y asimismo poder realizar un plan. Ahora, si tenemos varias señales como la ruptura de un nivel, quizás las medias móviles, no sé, tal vez una noticia que de pronto haga que el precio se mueva con mucha fuerza, pues, todavía mejor. Bueno, bueno, mira lo que dicen acá. Patty dice, ¿cómo ves tan rápido cuánto movió a la semana? Ok. Para Patty la respuesta es muy sencilla. Primero me paso a la semana y observa esta ventana que dice R de rango, ¿sí? Cuando yo paso el cursor por cualquiera de las velas, vas a mirar fijamente donde está la R y ahí te da el valor 17.15. Me paso a otra más pequeña y me dice 15.05. Así, no es un acto de magia. Bueno, muy bien. Mary me le dice, siempre dices algo y lo he comprobado y me parece importante compartirlo. Los indicadores y medias móviles son diferentes para cada compañía. Primordial el seguimiento con los indicadores, pero no todos funcionan igual para todas. Correcto, totalmente. ¿Sí? Lo que para una compañía es una resistencia muy fuerte, para otra es algo que no afecta en nada. Es totalmente cierto. Dice Maciel que Boeing puede estar haciendo acumulación. Sí, realmente en estos días, fíjate que no se ha movido mucho. Yo esta alguna vez la expliqué para en diarios. No me acuerdo si fue. Yo estaba hablando de que uno tenía que aprender a reconocer los niveles de la compañía. Creo que fue acá. Sí, algo por acá.
Yo les había hablado de que esta zona, que hubo una acumulación ahí bien interesante, rompe con mucha fuerza, pero ya esos mismos niveles se convierten en soportes, ¿no? Acá también tenemos los soportes, aquí teníamos los soportes, aquí de un soporte mucho más bajo, ¿sí? Pero no es desconocido, es este mismo, solamente que había que proyectarlo un poquito más y ahí teníamos la respuesta. ¿Sí lo ven? Ahí. Entonces ahora, digamos que el nivel 393 se está convirtiendo como en la parte más fuerte en esa zona. Ahí está 397.5. Pues por ahora, digamos, mientras no salga del rango, pues no vamos a tener ninguna sorpresa. Hay que tener paciencia, paciencia y esperar el momento, quizás por debajo de esto, quizás por encima. Mira, yo creo que después de 385 uno se lanzaría hasta 398 o los 400, pero por ahora, paciencia. Dice, si miras el histograma del MACD en diarias va en caída, correcto, aparentemente. Bueno, creo que sí. Edwin dice, tenía la misma pregunta, gracias, Patti. Ah, dice Jorge Hernán, magia de trading. Dice Germán, para ABGO. Ah, bueno, listo. ABGO. ABGO. Veamos. O sí, parece estar agotándose desde este punto. ¿Sí? Acá. Sí, entonces para Sebastián, no sé quién fue el que preguntó por ABGO. mm, en- es cierto, es totalmente cierto. Pero de pronto, ¿cierto? A pesar de que está cambiando, pudiera darse un giro, ¿cierto? Pero sí, hay que prestarle mucha atención. Mira, el MACD va anunciando, va diciendo, va diciendo. Aquí trata de cruzar, ¿ya? Pero al final no termina de hacerlo y va más arriba. Recuerden que todos los osciladores de todas maneras van atrasados. Lo que pasa es que digamos que va midiendo como la fuerza que lleva el precio cuando va al alza, cuando va bajando. También podría utilizarse como señal. Pero recuerden que yo siempre les digo del precio, el precio, el precio, el precio. Niveles, niveles, niveles. No me canso de decirle lo mismo. Resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Es vital conocerlo, ¿ya? Acuérdense de, por ejemplo, 215. Ahí se detuvo. No hubo más fuerza. Vamos a ver si en los siguientes días hay proyección y llega hasta 215, por ejemplo, en Apple. Aquí tenemos el famoso cruce de oro. Está por suceder, la 200 con la 50. ¿Ven? Entonces, eso es súper interesante. McDonald's ya hizo los 200, miren hasta dónde regresa, a la 20 y luego empieza a subir. Anteriormente, cuando yo conocí empecé a trabajar con esta acción, le hacía demasiado seguimiento, ¿ya? Y era tal el grado de seguimiento que yo le hacía, por ejemplo, que básicamente yo descubrí este canal, ¿sí? Cada vez que iba en el techo, yo entraba en put. Aquí en esta zona no me atreví a entrar todavía en call, pero en la zona media ya me atreví. Cuando iba llegando aquí también volví a salir, ¿ya? Y así sucesivamente. En una zona, recuerdo que fue acá, en 178, yo entré en put. Yo entré en un put para esa zona, para esos días. Y en un solo movimiento como de 15, de 20 minutos, 30 minutos, el contrato que yo tenía dio como 400%. Ese día quedé asombrado de lo que había pasado, ¿sí? Porque lo había hecho con anticipación. No sé si fue aquí o en una de estas. Creo que fue en una de estas. Porque sabía que cuando llegaba al techo volvía buscando niveles más bajos. Entonces, seguimiento es la clave, pero uno puede hacer el seguimiento, pero cómo ejecuta con contratos es lo que estoy explicando hoy. ¿Sí ven? Bueno, listo. Podríamos ver el tema de cómo saber cuál es el sector que es más probable que se mueva con fuerza. Vamos como
Veamos cómo avanzó tu análisis de NVIDIA de la clase anterior para saber en cuáles acciones enfocarnos. Bueno, respondo estas dos preguntas y ahí terminamos. Vamos a ver con NVIDIA. Con NVIDIA lo que estábamos haciendo era proyectar un movimiento, ¿cierto? Creo que era desde esta zona. ¿Sí? ¿Recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, ahí. Habíamos hablado del 200, ya ni me acuerdo. ¿200 a qué fecha? ¿A junio? ¿Sí? No me acuerdo. ¿Sería junio? Sé que lo proyecté de lejos, ¿no? Para que tuviera posibilidad. Bueno, fíjate. 376 hasta la zona de más o menos 33%. Sí, va muy lento, pero pues es cuestión de tener paciencia, porque habíamos hablado de que para llegar hasta esa zona necesitaba mucho, mucho tiempo. ¿Ya? No sé, no recuerdo la fecha exacta, pero era lo que habíamos proyectado, ¿no? Proyectaste al 31 de mayo, dice acá. Vamos a ver. 31 de mayo. El 200, más o menos la entrada 2.43 y el precio más alto ha llegado a valorizar 49%, nada mal, ¿sí? Nada mal. Todavía le falta mucho. Y lo otro que yo decía era que se comprara el ITM, ¿se acuerdan? El ITM era el 178, es decir, 177 o 180. Vamos a ver cuánto vale. Este está mucho mejor, miren. Abrió en 10.31 y ha valorizado hasta aquí, bueno, 28%, pero vamos muy bien en la proyección. ¿Ya? Entonces, poco a poco, ahora está generando un rango entre 184 y 179. Bueno, ¿cuál es el sector en el que más probable se mueva con fuerza? No, es que no es así de que haya un sector, o sea, de que un día ya sabemos cuál es el sector que se va a mover con fuerza. No necesariamente, mira. Creo que lo más importante es esto, mirar. Bueno, este es el movimiento de hoy, ¿no? O sea, lo que se ha movido hoy. ¿Quiénes son los que más se mueven? Entonces, por ejemplo, hoy el consumo discrecional junto con los industriales ha tenido mayor movimiento. Entonces, uno lo que hace es como seguir cada sector y mirar cuál es el sector que, por ejemplo, está más rezagado, ¿ya? Como para que en ese sector uno trata de trabajarle. Aquí lo tienes, mira. ¿Cuál es el sector que más ha descendido? La energía. Entonces yo estaría pendiente de la energía porque si ya la energía ha retrocedido más del 5%, pues seguramente trate de recuperarse. ¿Ya? Los sectores que de pronto más han avanzado, financiero, la salud, industrial, ¿ves? Esta es la manera de ver dónde está el dinero moviéndose, o sea, de qué sector a qué sector se ha movido. En un mes sigue siendo la energía, pero los bancos se han movido más, los industriales, tecnología. Eso es lo que tendrías tú que estar rastreando. Y acá puedes ver los sectores, ¿sí? Puedes ver cuáles los sectores que más se van moviendo en un mes. Puedes darte cuenta que el cuidado de la salud y la energía es lo que más se mueve. Lo más importante, tecnología, tiene más peso, bancos, industrial, comunicaciones. ¿Ves? La salud pesa más que la energía, tiene mucho más, mm, digamos, espacio aquí en este mapa de calor. ¿Ya? Y acá tienes los sectores, puedes ver el gráfico para que los puedas ver cada uno.
Puedes compararlo con el Nasdaq o con el Standard Poor's o puedes compararlos todos, ¿ya? Mirar cuáles son los que se están moviendo. O puedes hacer esto muy interesante. Vas a buscar los financieros y lo vas a ubicar o a comparar con Goldman Sachs. Mira Goldman Sachs dónde está. Este es Goldman Sachs y este es el sector financiero. Se mueven parecidos, ¿no? O sea, van como de la mano. Puedes, por ejemplo, mirar en el sector salud y podríamos entonces revisarlo tal vez con Johnson Johnson, que les he dicho que le tengan cuidado cuando esté por encima de los 140. Entonces mira cómo está tratando de avanzar después de encontrar soporte. Sí, está como a la par, ¿sí? Se está moviendo parecido. Entonces es una herramienta muy buena para que vayas revisando cuáles son los sectores que están rezagados, cuáles son los que están, digamos, mm, muy sobrevendidos y asimismo poder cambiar la estrategia, ¿sí? A 3 meses, a un año, lo que va del año. El que está más atrasado es la salud, ¿ves? El que más va adelantado es la tecnología. Y eso también te sirve para proyectarse en los puts, porque es el movimiento contrario. Aquel que ha subido demasiado seguramente tendrá un retroceso del 5 o 10%. No sabemos hasta dónde. Bueno, espero que esto haya sido muy claro. Y ahora vamos con las tareas. Ojo, las tareas son las siguientes. Primero, buscar las acciones que tengan alguna formación, algún rango, algo que realmente nos dé señal o posibilidad de señal para hacer un swing o un micro swing. ¿Ya? Swing o micro swing. Entonces, yo veo, por ejemplo, que Goldman Sachs podría irse por encima de la media móvil 200 y proyectarse al menos unos $5, que sería algo muy bajito, porque siempre se mueve un poco más que eso, ¿ya? Y en ese orden de ideas me van a decir cuál sería el contrato que podríamos estar trabajando, ¿ya? Y digamos, si usted tiene en su cuenta demo, por ejemplo, los $2,000, pues tratar, digamos, que no se pase de unos $100, ¿sí? Inicialmente. Deberíamos trabajar con contratos de $40, pero obviamente en Goldman Sachs no los vamos a encontrar. Pero podríamos estar buscando un contrato que nos dé más o menos ese valor y proyectarlo y si es el caso comprarlo al menor precio que uno vea la posibilidad y dejarlo correr. Recuerden, son 3 semanas por lo menos, ¿no? La semana del 10 de mayo para mirar cómo se podía mover, la semana del 17 y la semana del 24. Revisen calendario económico, que no tengamos proyecciones de la FOMC, que no vayamos a tener, digamos, algún festivo, porque es importante saber qué días son festivos para también proyectar el movimiento, que no vaya a tener earnings muy cerca, ya, para que no nos tome por sorpresa y listo. ¿Cuáles acciones? Pregunta la señora Lucy. Las que ustedes van a buscar, ustedes las van a buscar, ¿sí? Eh, las que ustedes siguen constantemente, o sea, ustedes pueden hacerle seguimiento. Ella me pregunta que cuántas, las que ustedes encuentren eh, con la señal o con la posibilidad, ¿sí? Si ustedes solo encontraron una. Si encontraron varias, pues varias, ¿ya? Mire, por ejemplo, Facebook, hoy todos me vieron hacer una operación de 100% en vivo y en directo en Facebook, porque pues hoy ¿qué hubo hoy? Gap y continuación. ¿Sí? Eso fue lo que hubo hoy y eso fue lo que yo operé. Yo operé un gap y continuación hasta esta zona, creo que fue que nos quedamos y logramos el 100%, no sé si fue aquí, sí, creo que fue acá en esta zona. Entonces, yo puedo proyectarme y decirme, no, es que yo estoy viendo que Facebook
tal vez pudiera dar la señal, ¿sí? Yo digo, esta es mi señal, yo me voy con esta, me aferro a esta señal, una ruptura, y digo, me voy con esta y me proyecto a 197 o me proyecto a 198, ¿sí? O incluso más dependiendo del tiempo. Esa es la tarea que yo voy a hacer y voy a colocar qué contrato entonces voy a elegir de ahí. Me voy, por ejemplo, con Pfizer y reviso. Voy a mirar. Pfizer tiene algo que ofrecer. Veamos en diarias. Y digo, bueno, está rompiendo acá este rango de los 41. No la veo así con una señal clara, contundente, ¿sí? Pero yo puedo decir, bueno, si da continuación, me proyecto hasta la media móvil 200. Perfecto. No sé cuáles otras ustedes le hagan seguimiento, pero bueno, podemos mirar. Yield, que acaba de hacer un rompimiento. En Yield, yo considero que si sobrepasa los $68, tal vez llegue a 69.72. En ese orden de ideas, entonces me proyecto a 69.72. Puede ser 69 o 69.5. Me gustaría más bien de la siguiente semana, un 69, ¿ya? Incluso del 24 de mayo. Y ahí tengo mis contratos ya elegidos, con tiempo para que vayan trabajando, ¿ya? Miren, por ejemplo, este está en 45, hoy se fue hasta 60. Este, por ejemplo, no valorizó prácticamente nada el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso también lo tengo que mirar. Y eso es lo que ustedes van a trabajar. Recuerden que no solamente es proyectar el movimiento hasta allá arriba, hasta 69, no. Como dice, eh, mm, como dice Edwin, él está en el 65, o sea, él está con un ITM, ¿sí ven? O sea, eso también es válido. Por ejemplo, para el 17 de mayo nos metemos con el 67, que ya está en ITM, y lo dejamos trabajar, ¿sí? Es un contrato que, por ejemplo, hoy estuvo en 1.54, bajó hasta 1.12, entonces yo entro en 1.12 porque mi capital me lo permite y yo lo dejo trabajar. Eso es lo que voy a hacer. Ya, también se puede hacer. Acuérdense que yo les expliqué de dos maneras la proyección. ¿Ya? Bien. Bueno, jovencitos, espero que hagan sus tareas ya esta semana, porque ya estamos entrando entonces en un nivel en el que ya empezamos a hacer la proyección de lo que puede ser la semana y ya empezamos con la inversión de una vez. ¿Ya? Ajusten su cuenta, no sé si la quieran colocar en 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, en el capital que usted realmente vaya a trabajar. ¿Ya? Menos de 2.000 es muy difícil porque entonces vamos a estar comprando de uno en uno un contrato, un contrato, un contrato. Cuando uno tiene un contrato, tiene que asegurar ganancia de inmediato. Si alguien, por ejemplo, quiere comprar 100 contratos, ya la cosa cambia porque ya no nos podemos ir a algunas compañías, por ejemplo, como, no sé, solo por poner un ejemplo, Merck. Yo no me puedo ir tan lejos como el 24 de mayo porque no encuentro volumen, ¿sí? Yo pongo 100 contratos aquí y alguien se va a dar cuenta y va a pensar que es que yo sé algo y por eso metí 100 contratos acá. ¿Sí ven? Aquí no hay volumen. Pero si yo tomo otra compañía, por ejemplo, tipo Facebook, seguramente para el 24 de mayo, fíjense que encuentro mucho volumen y podría yo comprar 100 contratos. Pero si no es ese el número de contratos que yo voy a comprar, pues si voy a comprar 10, voy a comprar 5, 2, en cualquier compañía estaría bien. ¿Listo? Bueno, Dianis dice, las últimas dos clases no las he podido estar en las clases completas. ¿En dónde las estás publicando para verlas? Bueno, hay una playlist, entonces será que la envío por el chat de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, jovencitos, eso es todo por hoy. Espero que hagan su tarea, espero que se pongan
las pilas, como dicen acá en Colombia, que se pongan muy atentos y darse cuenta que con una sola operación uno puede hacerlo de toda la semana sin tanto esfuerzo, ¿ya? Algo bien hecho y listo. Bien. Bueno, Maciel dice AXP la última, pero esa ya la habíamos visto. Si sobrepasa los 120, pues yo diría que sí, ¿ya? O sea que podríamos ir más arriba, porque la habíamos analizado desde 114 hasta 120, pero no sabemos, ¿sí? Porque está rompiendo un doble techo, aunque es un doble techo largo, pero pues no sabemos acá. Y ese movimiento que dio desde la ruptura es bastante interesante. Miren que no es nada despreciable el movimiento que dio, miren, ahí, en esa zona. ¿Ya? Estar atentos, si lo sobrepasa los 120, mirar entonces hasta dónde. Fíjate que llegó hasta 102 y de ahí no pudo más y de 102 pasó a 111, que era por eso que yo decía, luego pasó a 114 y nunca pudo más. Entonces, o sea que las rupturas que hace no son tan grandes a partir de los 100, hablando de 100, ¿no? Del nivel 100. De 100 llega a 101, 102 y no continúa. Cuando ya lo logra romper, llegó a 110. Por eso era que yo decía en esta zona que me parecía que 120 era un precio fácil de abordar. Bueno, listo. Dice Iber que en Venezuela también lo dicen. Ah, bueno, listo, sí. Que se ponga las pilas, sí, señor. Daniel, nos sirven mucho las señales que envías por el chat. Sí, yo las voy a seguir enviando, pues ya ahora sí podemos estar trabajando. Mari dice, no pude encontrar la opción de ajustar la cuenta demo. Claro que sí, mírala por acá en monitor, adjust account. Entonces a tu cuenta IRA, le pones el valor, ¿sí? Por ejemplo, no 25.000, vamos a ponerle 5.000. ¿Ya? Le das aplicar y seguramente cuando yo vaya a tomar mi cuenta ya no tengo 2.000, sino 5.000, míralo, 5.000. ¿Sí ves? Ya, eso es todo. No te sale el Adjust Account, qué raro, porque es aquí en Monitor. Ahí sí no sabría cómo ayudarte, porque ahí le sale a todo el mundo, Adjust Account. Ya, solo tengo acá dos cuentas. Debe ser una de las que diga IRA para poder hacerle el cambio. ¿Ya? Dianis dice que le agregue al chat. Listo, perfecto, no te preocupes. No puedo. Tienes que tener una posición abierta. No sé. Ah, bueno. Debe cambiar el total de cuentas a IRA. Sí. Bueno, Maciel dice, gracias Daniel, Dios te bendiga. Sigamos con este proyecto de cambiar nuestras vidas. Amén. Acuérdese que swing es de paciencia y sobre todo no de desesperarse, ¿sí? No es de resultados rápidos ni nada de esa cuestión. O sea, es invertir cuando tenemos la señal, ¿sí? Y tener una estrategia para ir saliendo poco a poco, ¿ya? Entonces, cuando tenemos varios contratos, recuerden, asegurar la mitad con el 100% si se puede. Y el resto es el que va a producir un poco más y más y más. Las proyecciones, acuérdense que son soportes y resistencias, ¿sí? Soportes y resistencias. No hay nada más. Ese es el único secreto. Bueno, jovencitos, nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Hasta la próxima.